Buenos días, les habla el polaco Now, 16 de abril del 2023. Como es abajo es arriba y como es arriba es abajo. Voy a hablar de México y al hablar de México hablo de Estados Unidos. Al hablar de México hablo del mundo, que es lo mismo. El neoliberalismo aquí en México y en el mundo está en caída libre. Ya no hay retroceso, ya no pueden reivindicarse. Ya es inevitable. ¿Qué fue lo que pasó en el mundo con el modelo neoliberal que implantó, que creó Estados Unidos? Bueno, pues se acabó la libertad, se acabó las soberanías, en una palabra, se esclavizó al mundo. Política y financieramente se esclavizó al mundo. ¿Y cuál fue su principal instrumento para esclavizar, para implementar este modelo? Bueno, pues su principal instrumento fueron los medios de comunicación. Está claro que los medios de comunicación son un eslabón de la misma cadena, del grupo que era dueño del mundo, y aquí en México del grupo que era dueño de México. Se dedicaron a ocultar, a invisibilizar la verdad. Convencían con una narrativa mentirosa en favor del poder económico, engañando a todo un pueblo por ambición, por poder, por dinero, por influyentismo. Callaban haciendo pactos de silencio con gobiernos y lo único que silenciaban era el grito de auxilio desesperado de un pueblo harto de injusticia, harto de racismo, harto de corrupción y robo. Criminalizaron la pobreza. No solo criminalizaron la pobreza, la exhibieron con racismo, la exhibieron en contra de ese pueblo del que vivían, porque vivían de recursos públicos, porque la mayoría de esos medios de comunicación han vivido las últimas décadas casi al 100% de recursos públicos. No solo le arrebataban a la gente cantidades multimillonarias de dinero, además se burlaban de ellas, les escupían a la cara y las trataban como delincuentes por el simple hecho de estar abajo en la escala social. Y todo esto lo podían hacer porque eran los únicos medios informativos, los únicos. No puedo dejar de mencionar al periodista Luis Guillermo Hernández. No es millonario ni fue famoso, pide perdón a la sociedad mexicana en una plática con otro periodista, Jesús Escobar Tobar. Empezó diciendo que no podía seguir avanzando si no pedía perdón a la sociedad mexicana. Leo textual: perdón por haber callado, perdón por no haber visto, perdón por haber tenido miedo de salirme de los medios y decir la verdad, perdón porque si no me quedaba callado me quedaba sin trabajo y tenía que comer, perdón, prometo no volver a hacerlo. Hay millones de personas que han decidido entregar su nombre, su honra, su honor, su trabajo al servicio de fuerzas oscuras a cambio de dinero, influyentismo, fama, poder. ¿Vale la pena sacrificar la felicidad, el humanismo, el amor? Yo creo que no. Recuerdo hace
tiene mucho tiempo, yo tenía 17 años. Me enteré de una noticia que me impactó y hasta la fecha no la puedo olvidar. De un chavo de papás multimillonarios que vivía en Polanco. Se bajó al estacionamiento, se metió en su Rolls Royce y se dio un tiro en la cabeza. Me impactó mucho porque yo tenía 17 años, la misma edad. Y se lo comenté a mi padre porque no podía comprenderlo. Y me dijo mi padre que la felicidad no era el dinero, que ese chavo teniendo todo era tan infeliz que deseó la muerte y se mató. Me dijo, yo era más feliz que ese chavo multimillonario con todas nuestras necesidades. Y tenía razón mi padre, así es. ¿Qué pasaba en los tiempos de Luis Guillermo Hernández? Periodista que intentaba una narrativa distinta lo aplastaban, lo aplastaban. Y las consecuencias es no estar en la pantalla, no ser famoso, no ser rico, no ser influyente. Y aún así hubo cientos de periodistas que se las arreglaron para sobrevivir fuera de los medios convencionales. Muchos periodistas que están saliendo a la luz ahora en las redes sociales, periodistas de toda la vida, con títulos de periodistas, pero que no se prestaron a tanto robo, tanta corrupción y hacerle tanto daño a todo un pueblo que prefirieron eso. Bueno, pues hay gente que trasciende y hay gente que no trasciende, ¿no? Mis padres, por ejemplo, trascendieron. Mis padres no murieron. Mis padres siguen viviendo. ¿Por qué? Porque lo que me enseñaron a mí, yo se lo transmito a mi hijo. Y mi hijo se los va a transmitir a mis nietos. Ellos no mueren, trascienden, siempre van a seguir viviendo. Por ejemplo, Lorenzo Córdoba es un cuate que se va a ir nada más con su dinero, pero no va a trascender. ¿Qué ejemplo le está dando a sus hijos? No le deja honor a su familia, no le deja buen ejemplo, no trasciende. Por eso venimos a este mundo a trascender, a dejar huella. Este tipo no va a dejar huella. Y los que sigan su ejemplo, pues van a acabar en la cárcel o muertos. Ahí, por algún balazo, alguna cosa así. Entonces, quise pasar este perdón de Luis Guillermo Hernández porque es tener mucho valor, porque él, aunque se alejó de los medios de comunicación, se sintió, le remordía la conciencia, porque él estando en Proceso, en el Universal, en los medios de comunicación donde trabajaba, se daba cuenta cómo trabajaban. Y él era un verdadero periodista, no era un comunicador como estos. No les llamo periodistas porque insultaría al periodismo.